Una democracia auténtica debe instaurar la pena de muerte. Gustavo Bueno. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Andrea Fernanda Alcántara Román y el día de hoy me presento ante ustedes con un tema que ha generado disputas a lo largo de la historia del país y del mundo en general, sobre si es correcto o incorrecto. El tema que les quiero hablar hoy es la pena de muerte. Antes de presentar el tema, debo preguntarles, ¿saben lo que es la pena de muerte y por qué se generó? ¿Conocen los tipos de ejecución anteriores y actuales que realiza esta pena? ¿En qué lugares se lleva a cabo actualmente la pena de muerte y si alguna vez se ha establecido este tipo de pena en México? ¿Y por qué debería generarse en todos los países y a quién debería imputarse? Permítame expresar el tema a continuación. Bueno, el significado que abarca el concepto de pena de muerte es que la pena de muerte, o también llamada pena capital, es conocida como la sanción jurídica más rigurosa de todas. Consiste, como su nombre lo indica, en quitar la vida a la persona condenada a través de procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. Ahora que conocemos su connotación, debemos saber cómo se creó esta pena de muerte y qué fue lo que hizo que se llevara a cabo este tipo de pena. Bueno, la pena de muerte fue aplicada tanto en el mundo oriental como en el griego y el romano. Su uso se materializó a la Edad Media, particularmente de los siglos XVI y XVIII, aunque también se conoce, gracias a la historia, que durante el siglo XI se empezó a implementar durante el movimiento conocido como la Santa Inquisición. La pena de muerte se empezó a emplear como una forma de castigo hacia la variedad de delitos, desde asesinatos y robos hasta la blasfemia y la llamada brujería. También fue impuesta en delitos de carácter político como de orden militar, además de incluirse a esto las traiciones a la patria y también por cambios de religión o por ser ateos. Actualmente existen distintas razones por las que se condena la pena de muerte y como castigo de algún delito y a veces por actos que no deberían ser castigados. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados a drogas, mientras que a otros se reserva por los actos de terrorismo y asesinatos. En la actualidad la pena de muerte solamente se utiliza en algunos países en los que se encuentran Asia y Oceanía, China, Corea del Norte, India, Mongolia, Pakistán, Singapur, Vietnam y Japón. En la zona de Oriente Medio y Norte de África se encuentran Arabia Saudita, Irak, Irán y Yemen, mientras que en Europa solo Bielorrusia continúa aplicando la pena de muerte. En Estados Unidos se aplica de manera legal solamente 27 de los 50 estados que existen en este país. Los métodos antiguos que utilizaban para llevar a cabo la pena de muerte eran lapidación, hoguera, estrangulación, decapitación, crucifixión, suicidio forzado, viva sepultura, ejecución por precipicio al vacío, entre otros. Los actuales métodos de ejecución aprobados por la ley y más comunes son la decapitación, silla eléctrica, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego. Todos estos métodos cambian dependiendo del lugar donde se produjo el delito. En México la pena de muerte es muy antigua y de fuertes antecedentes. Se conoce desde las culturas precolombinas. En el derecho azteca las formas de aplicar esta irreparable pena eran crueles y dolorosas, tales como descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. Para 1975, todos los estados de la República Mexicana habían abolido la pena de muerte, aunque a nivel federal siguen existiendo. Durante el 2005 se erradicó por completo la pena de muerte en México, quedando este presente en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual menciona: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el atormentamiento a cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. El diplomático francés René de Chateaubriand planteaba que la pena de muerte solo se ha perpetuado para una especie de crimen legal. Con esta frase, René da a entender que solamente se llevaría a cabo este tipo de pena bajo pruebas fidedignas, es decir, que sean comprobadas. La pena de muerte fue creada principalmente para castigar los delitos más graves cometidos ante la sociedad. Un ejemplo de un país que sí lo lleva a cabo actualmente es Estados Unidos, donde en un inicio se buscaba ilegalizar la pena de muerte en 1972, pero se volvió a restablecer en 1976 en varios estados. En el año de 1988, el gobierno de Estados Unidos aprobó la pena de muerte para su ejecución a nivel federal.
Esto escrito en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos solo castiga los delitos que están dentro de la jurisdicción federal. Un ejemplo es el homicidio durante un secuestro o violación, asesinato de un agente de la ley mientras realizaba sus actividades, terrorismo, homicidio cuando el acusado ya había sido condenado por otros delitos, etc. Pero tiene que ser en situaciones que se consideran agravantes. Mi propuesta con respecto a este tema es que la pena de muerte debe ser restaurada en México. La mayoría de los delitos graves reciben sentencias injustas que no generan ningún consuelo para las familias e individuos afectados. Mi propuesta es aplicar la pena de muerte, pero solo en casos muy graves como homicidios dolosos, terrorismo, asesinatos, además de una variedad de delitos fuertes. Pero todo esto a través de una investigación completa y justa para poder tener así la sentencia de pena de muerte a la persona responsable de estos actos. México está pasando lamentablemente por lo que se considera un estado de emergencia en materia de seguridad. Si se vuelve a restaurar la pena de muerte, generaría una baja en la tasa de violencias y homicidios por la que está pasando el país actualmente. Además, existiría un beneficio económico hacia la población y el Estado, pues se dejaría de costear el mantenimiento de las cárceles donde se encuentran los consignados por delitos graves. Otro beneficio es que la pena de muerte puede ser tomada como medida preventiva, porque intentaría disuadir a las personas que desean realizar este tipo de actividades delictivas. Permítanme cerrar este tema retomando y dejando su reflexión la frase del diplomático René de Chateaubriand sobre la pena capital. La pena de muerte solo se ha perpetuado para una especie de crimen legal. Gracias por su tiempo y atención.